Bienvenidos a nuestro canal. Para nuestra iglesia es una bendición que usted pueda acompañarnos y escuchar lo que Dios tiene para su vida. Bien, hermanos, les invito a que puedan abrir sus Biblias en la carta a los Colosenses, capítulo 3. Colosenses 3. Voy a leer versículos 12 al 17. Colosenses 3, 12 al 17 dice así: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Quisimos apartar un espacio para agradecer al Señor. No termina el año, nos resta todavía un año y sabemos que en nuestra cultura más bien dejamos ese momento especial para agradecer al Señor ya cuando el año está terminando. Sin embargo, todos los días del año debieran ser motivos de gratitud, de agradecimiento para nosotros. Además, tenemos una nación que sin duda es una nación que ha impactado a todo Occidente, toda la cultura occidental. De hecho, fue por medio de esa nación que llegaron los primeros misioneros a toda esta área. Me refiero a Estados Unidos de Norteamérica. Los Estados Unidos celebra un día que es el Día de Acción de Gracias. Fue el pasado jueves. Y de alguna manera la cultura americana pues ha tenido una influencia en nosotros. Y estamos hablando en este caso de buena influencia. El Día de Acción de Gracias tiene su origen en 1621. Así que fíjense cuánto tiempo ya. Cuando los peregrinos ingleses que habían llegado a Plymouth, en la actual Massachusetts, celebraron un banquete para agradecer a Dios por la cosecha obtenida después de un año muy difícil, marcado por hambre, por enfermedad y la pérdida de muchos colonos. A esta comida se unieron los Wampanoag, un pueblo indígena que les había enseñado técnicas de cultivo y supervivencia. Aunque hubo otros días de agradecimiento posteriores, la tradición se consolidó gradualmente en las colonias y fue en 1863, en medio de la Guerra Civil, cuando el presidente Abraham Lincoln proclamó oficialmente un Día Nacional de Acción de Gracias, instituido para agradecer a Dios sus bendiciones y fomentar la unidad del país. Desde entonces se celebra cada año en los Estados Unidos el cuarto jueves de noviembre y es hasta el día de hoy la celebración más importante de esta nación. No solamente los cristianos, sino que todos se reúnen para dar gracias. Algunos dan gracias a Dios, otros dan gracias de otra manera o se dan gracias unos a otros, se intercambian gratitud. Por supuesto, para nosotros lo más importante es que nace como un día de acción de gracias a Dios. Y es la parte que nosotros tomamos.
Por eso, en marco, es decir, en torno a este marco y también sabiendo la influencia que está teniendo el Día de Acción de Gracias, pues dijimos, ¿por qué no hablar un poco de la gratitud desde el punto de vista bíblico y de la vida cristiana? Colosenses 3, 15 al 17 sobre todo, aunque leí desde el 12, nos presenta una de las definiciones más hermosas y profundas de la vida cristiana. Una vida donde la paz gobierna, donde la palabra del Señor habita en el ser, en la persona, y las acciones se realizan en el nombre de Cristo, con la gratitud como el sello distintivo en cada dimensión del ser. Es por eso que titulé este mensaje a la luz de este pasaje, sobre todo versículos 15 al 17, una vida marcada por la gratitud. Me gustaría que mientras fueran observando su texto, Colosenses 3, 15 al 17, y vean cómo en cada uno de los 3 versículos está incluida la gratitud. Y todo está dentro del contexto más amplio de las relaciones interpersonales dentro de la iglesia y también la conducta de la iglesia para con Dios. Es decir, su relación también de adoración al Señor. Si vamos al versículo 15, podemos encontrar allí que la gratitud es el fruto visible de un corazón gobernado por la paz de Cristo. Por lo tanto, tal y como se nos presenta en el versículo 15, no podemos separar la paz que viene de Cristo con la gratitud. Dice el versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hay 2 mandatos. Uno es a que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, y el segundo mandato que se desprende es que seamos agradecidos. Y son 2 mandatos. Ambos están en imperativo. La paz de Dios o de Cristo, porque hay algunos manuscritos que los más antiguos dicen Cristo. Entonces ustedes van a encontrar, según la versión que ustedes tengan en su mano, la paz de Dios o la paz de Cristo. No hay mucha diferencia, ¿verdad? Es la misma idea. La paz de Cristo dice gobierne en vuestros corazones. La palabra que se usa es una palabra interesante, porque es una palabra que tenía que ver con el mundo de los deportes. Y lo más parecido, para tener un paralelo, o de donde deriva un poco algunos términos nuestros, sería el término arbitrar o arbitraje. El árbitro, ¿verdad?, que está allí para poner orden en medio de una competencia. La idea es que el llamado del Señor es que la paz de Cristo debe tener un impacto en nuestras vidas de tal punto que nosotros permitamos que en cada área y circunstancia de la vida sea la paz de Cristo la que medie, la que nos rija, la que nos marque el camino en las relaciones, en la toma de decisiones, incluso en nuestras motivaciones. Ahora, uno dice, bueno, la paz de Cristo. ¿Recuerdan cuando Cristo dijo a sus discípulos, mi paz, ¿qué? Os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y lo dice en un contexto donde lo que se le venía a los discípulos por cuenta de ser seguidores de Cristo no era fácil. Venía persecución, venían insultos, venía peligro literalmente para la vida de ellos por ser seguidores de Cristo. Y ahí en ese entorno, pues la paz de Cristo cobra un sentido completamente diferente. Nosotros sabemos que, o creo que hemos experimentado, yo diría la insatisfacción o la frustración de una vida marcada por la impaciencia, por la angustia o por la desesperanza. Eso es todo lo contrario de una vida marcada por la paz. Entonces no estamos hablando solamente de una paz donde no hay guerra, no solamente donde no hay conflicto externo. La paz de Cristo tiene su más amplia expresión cuando nos referimos a que en Cristo el ser humano ha sido reconciliado con Dios. De esa paz es la que está hablando acá. La paz que Cristo trae al corazón de un ser humano, en este caso de una criatura que estaba enemistada con Dios,
Y la aquí Biblia describe que aquellos que están enemistados con Dios, la ira de Dios está sobre ellos. Quiere decir que no están en paz con Dios. Entonces, ¿de qué vale que un ser humano esté en paz con las personas que le rodean? Pueda estar incluso en paz consigo mismo, si es que eso fuera posible. Pero si no está en paz con Dios, no hay paz verdadera en esa vida, en ese ser. Esto, por supuesto, se entiende desde el punto de vista de en qué condición espiritual se encuentra el ser humano cuando está lejos de Dios. Y una vez que se acerca a Dios, a lo cual la Biblia también llama la reconciliación, por medio de Cristo hay una reconciliación. Entonces el ser humano que era enemigo de Dios, ahora no solamente es amigo de Dios, sino que dice que ha sido adoptado como hijo de Dios por medio de Cristo. Esa reconciliación por medio de Cristo se da y entonces el ser humano entra en la condición o en la posición de estar en paz con Dios. ¿Qué dijo el himnólogo que compuso el himno Alcancé Salvación? A eso se refería. Él compone el himno en un contexto donde había perdido a toda su familia en un trágico accidente. Cuando él ve que estalla el buque, el barco en que iba su familia, y él pierde toda su familia, entonces él escribe el himno Alcancé Salvación. Y dice, mi suerte cualquiera que sea, diré, según sea la versión, hay una versión que dice, en la traducción al español, alcancé salvación, y otra que dice que es la más apegada al original, estoy bien con mi Dios. Tengo paz con Dios. Y si tengo paz con Dios, no importa lo que pase alrededor. Hay un salmo que dice, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, no temeremos. Eso es paz con Dios. Y por supuesto no es una paz emocional, es una paz que viene de Cristo, es solamente Cristo puede darla al ser humano, quien reconcilió por su sangre al ser humano con Dios. Y luego viene un segundo mandato, dice, y sed agradecidos. Ahora, ese sed agradecidos da la idea de un proceso. Permitan que la gratitud entre a sus corazones e inunde toda su vida, todo su ser. La gratitud no es un acto aislado, sino da la idea aquí de un carácter que va en transformación. Una vida que está siendo marcada por la gratitud. Una vida que se expresa precisamente en una actitud de gratitud. La paz de Cristo crea el ambiente interno ideal donde la gratitud puede crecer. Y quiero que ahora veamos el vínculo entre ambos aspectos. Si yo estoy en paz con Dios y estando en paz con Dios, entonces toda circunstancia de la vida cobra un propósito. No hay nada que me aleje de Dios, ni de los propósitos de Dios, ni de la esperanza que tengo en Cristo. Entonces tiene mucho sentido que yo enfrente la vida con una actitud de gratitud, aunque no esté pasando por circunstancias del todo positivas. La gratitud no brota en un corazón dominado por la ansiedad, el resentimiento o el orgullo, sino que florece de donde la paz reina como árbitro. No es posible que si nosotros somos personas amargados, rencorosos, podamos tener una actitud de gratitud ante la vida. Por eso es que no sé si han oído hablar de la quejabanza, ¿no? De la quejabanza. A veces tenemos personas, o a veces nosotros mismos entramos en etapas de la vida donde somos muy quejumbrosos. Estamos muy enfocados en lo que nos falta. Estamos muy enfocados a veces en lo que hemos sufrido, en experiencias que hemos tenido. Y eso puede ir permeando nuestro corazón, nuestra forma de pensar, y nos puede ir convirtiendo en personas amargadas o personas que solamente nos enfocamos en las carencias, en lo que nos falta,
en lo que quisiéramos obtener, tal vez en las metas planteadas que todavía no hemos podido alcanzar. Entonces fíjense por cuántas vías nos puede entrar ese sentimiento de a veces de angustia, a veces de resentimiento, de rencor. Esos son sentimientos que no tienen nada que ver con la paz de Dios. Si nosotros estamos bien situados en la paz de Cristo, entonces de nuestro corazón va a brotar gratitud. Y es a lo que Pablo está apuntando aquí para los colosenses. Y si se dan cuenta como que hay dos mandatos, pues entonces está apelando a la actitud de ellos. De aquí entonces yo saco esta lección. Una actitud de gratitud es una actitud que se construye, que se cultiva. Es una proyección hacia la vida. Es una forma de vivir. Es una forma de mirar lo que tenemos. Es una forma de interpretar nuestras circunstancias. Pero dice también el versículo, en la segunda parte, dice, hablando de la paz, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Entonces Pablo apela a la paz que debe imperar en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Entonces no solamente es mi paz con Dios y la paz que cada creyente en la congregación tiene para con Dios, en Cristo, sino que eso tiene que verse en las relaciones, en la comunión. Una iglesia donde los hermanos se tratan bien, donde los hermanos son capaces de buscar la reconciliación cuando hay un conflicto. Una iglesia donde puede verse la humildad entre los creyentes, en cada uno. Una iglesia donde los creyentes se inclinan a la mansedumbre, a la disposición a perdonarse unos a otros cuando ha habido una ofensa. Esa es una iglesia que está permeada, impactada por la paz de Cristo y que por supuesto también apunta a la gratitud. Porque cuando hay un corazón agradecido, no hay un corazón abierto al resentimiento, no hay un corazón entonces abierto a la amargura, no hay un corazón abierto a estar criticando al hermano o ver que el hermano hace mal. No, damos gracias a Dios por el hermano. No sé si se han dado cuenta que a veces se tropiezan con una persona, digamos que esa persona no es creyente, y cuando usted le pregunta por la familia, ya en la reacción de su rostro, ya las cosas no van bien. Y luego entonces vienen quejas del esposo o de la esposa, de los hijos, de los padres. Y todo se convierte en una queja. Lejos de haber mi familia está bien, gracias a Dios que están bien. Doy gracias a Dios por mi esposo o por mi esposa o por mis hijos. Aunque todas las cosas no vayan bien, pero hay una actitud de gratitud. Porque es una actitud. Si nosotros nos fijamos solamente en lo negativo, todo lo vamos a ver negativo. Pero si usted se proyecta hacia lo positivo, va a ser muy diferente. Y si esa proyección es, en primer lugar, vertical hacia Dios, entonces todo va a ir cobrando sentido también. Vamos al versículo 16 y vamos a encontrar allí que la gratitud crece cuando la palabra de Cristo nos habita abundantemente. Dice el 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y hay aquí otra recomendación que está también a manera de mandato. Cuando dice la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. La idea cuando está diciendo ahí que more en abundancia es que la palabra de Dios, la palabra de Cristo, nos habite, cubra interiormente todo nuestro ser, resida en nosotros, se establezca.
No que sea un invitado de paso, como a veces se convierte la palabra del Señor en nosotros. Un invitado de paso no. La idea es que nos habite, que nos permee completamente. La palabra no debe visitarnos ocasionalmente, debe dominar, residir, llenar todo nuestro ser. Y hay ahí dos participios que son enseñando y exhortando, los cuales están describiendo ¿qué? Los efectos de esa palabra cuando nos habita. Y aquí está hablando del punto de vista comunitario sobre todo, de la iglesia como cuerpo. Cuando en una iglesia, los creyentes que integran esa iglesia están siendo habitados profundamente, como dice aquí, en extremo por la palabra, va a haber un ambiente espontáneo donde los hermanos se exhortan, se enseñan, se instruyen de manera espontánea. Fíjense, cuando digo espontánea, no estoy diciendo que no van a haber maestros, que no van a haber predicadores, que no va a haber una estructura de enseñanza, pero a la par de eso, los hermanos, por cuanto la palabra de Cristo mora en ellos, cuando ellos conversan y nace un consejo, nace una pregunta, nace una recomendación, ¿qué es lo que va a guiar ese consejo, esa recomendación, esa instrucción, esa exhortación? La palabra de Cristo. No otras filosofías, no otros conceptos, la palabra de Cristo que mora en el corazón. Y dice entonces, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, dice, en toda sabiduría. ¿Y esa sabiduría de dónde va a venir? Del Señor, de la palabra de Cristo, que mora en el corazón de los creyentes. Y luego dice que viene otro resultado, otro efecto. Miren cómo dice el versículo 16. Dice, ahí es otro participio, cantando. No solamente es que vamos los domingos a cantar, porque es un espacio para cantar. Eso forma parte. Sino cantando es que forma parte la alabanza de la vida espontánea de esos creyentes y de esa iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra de Cristo habita en ellos. Los llena. Y dice cantando con gracia, y aquí viene la gratitud. Otras versiones lo traducen de otra forma y la idea es con gratitud, con acción de gracias, en vuestros corazones al Señor con salmos. ¿Salmos qué son? Los salmos del Antiguo Testamento, cantándolos, que son cantos. Con himnos, son himnos cristianos. Y cánticos espirituales, ya es como que da una idea más amplia, que incluye los dos anteriores, pero que incluso pueden ser cantos o pueden ser expresiones de alabanza a manera de testimonio, cantados o no cantados. Es decir, hay una alabanza espontánea en la vida de aquellos que son habitados por la palabra de Dios, que son permeados por la palabra del Señor. Dijo Spurgeon, han oído hablar de Spurgeon, ¿verdad? El famoso predicador británico. Dijo de John Bunyan. John Bunyan fue el escritor del segundo libro más famoso, más vendido en la historia de la humanidad, que es El Progreso del Peregrino, después de la Biblia. Hay también películas de este libro, es un clásico. John Bunyan, el escritor del Progreso del Peregrino, y dijo Spurgeon de él, porque Spurgeon leía mucho la literatura de John Bunyan. Miren lo que dijo Spurgeon de John Bunyan. Dijo, ábrele en cualquier parte, su sangre es Biblia. La esencia misma de la escritura fluye de él, dijo Spurgeon de Bunyan. Bunyan estaba tan lleno de la palabra que si uno lo pinchaba metafóricamente, sangraría Biblia. Es lo que estaba diciendo Spurgeon. La palabra vivía dentro de él. ¿Cómo se notaba? Su cosmovisión, su proyección, sus actitudes, sus motivaciones, sus anhelos, hasta sus preocupaciones estaban ligados a la Biblia. Qué impacto tan grande, porque estamos hablando de que Bunyan y Spurgeon no eran contemporáneos.
Estamos hablando de alguien que está siglos después leyendo a un hombre y lo que ese hombre expresaba en lo que escribía, y un hombre que las pasó negras. El progreso del peregrino lo escribe en la cárcel y no fue la única vez que estuvo preso. Un hombre que la pasó muy difícil por ser cristiano, pero un hombre dominado por la paz de Cristo, un hombre inundado por la palabra de Cristo, al punto de que Spurgeon siglos después dice, este hombre si lo pinchabas sangraba Biblia. Su vida está inundada por la palabra de Dios. ¿Saben por qué muchas veces no hay gratitud en nuestros corazones? ¿Saben por qué muchas veces la angustia, la desesperanza, aún siendo hijos de Dios, la frustración, la amargura, nos invade? Porque estamos llenos de muchas cosas, pero no estamos llenos de Dios. Y no estamos llenos de la palabra de Cristo. Y esto muchas veces se traduce, aunque no siempre, pero muchas veces se traduce en tiempo dedicado, se traducen en prioridades. ¿Saben por qué ese hombre podíamos decir que si lo pinchaban sangraba Biblia? Porque él pasaba mucho tiempo con Dios por medio de su palabra. Mucho tiempo. Y también en oración. La gratitud crece en la medida en que la palabra renueva la mente, corrige pensamientos, reordena prioridades y revela el carácter de Dios. Si nosotros queremos tener esta actitud ante la vida, y es la que se espera de un creyente, tenemos que pasar tiempo con la palabra de Dios. No le ha pasado a usted, porque a mí me ha pasado, no le ha pasado a usted que usted llega a un tiempo como este y viene tal vez preocupado, atribulado, con muchas preocupaciones, un corazón a veces no dispuesto, donde ha luchado para venir porque su deseo tal vez ha sido quedarse y viene. A mí me ha pasado que llego aquí y yo no tengo deseos de predicar, aunque casi nunca llego aquí sin deseos de predicar. Llego y me siento allí sin deseos de predicar, no tengo motivación. Estoy preocupado o estoy a veces ansioso o estoy un poco deprimido, pero los testimonios de los hermanos, las alabanzas, las oraciones son suficientes para que entonces cuando venga a predicar su palabra lo haga con entusiasmo. Y la palabra entonces se encarga de hacer el resto. Pero eso también nos pasa en nuestra vida privada. Pero ¿cuál es la tendencia? ¿Estoy desmotivado o estoy angustiado o estoy preocupado? Trato de resolver las cosas en mis fuerzas, pero casi nunca o pocas veces vamos a pasar más tiempo en oración. Pocas veces vamos a derramarnos ahí al Señor y decir toda la angustia que tenemos o lo que tenemos dentro de nuestro corazón. O nos proponemos pasar tiempo con la palabra del Señor para que ella se encargue entonces de limpiarnos, de renovarnos, de restaurarnos. La iglesia donde la palabra abunda será una iglesia agradecida. Siempre, hermanos. Una iglesia donde abunde la palabra, una vida donde abunde la palabra, un hogar donde abunde la palabra, va a ser un hogar, una iglesia agradecida. La palabra transforma cuando deja de ser invitada y se convierte en residente permanente. Y aquí hay una gran diferencia. Una cosa es ir religiosamente a la palabra y otra cosa es que la palabra se convierta en un deleite para nosotros. El cristiano maduro no solo conoce la palabra, sino que vive habitado por ella. Ahí está la gran diferencia. Y es que cuando vamos a la palabra, ¿qué le decía el Señor a Josué? Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. ¿Y qué le decía respecto a la palabra? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Y qué más? Y aquí está la clave. Para que guardes y hagas. La Biblia no existe para que nosotros la conozcamos. No es su propósito último y principal. La Biblia existe para que nosotros, luego que la conocemos,
¿La qué? La obedezcamos. Pero nosotros obedecemos la Biblia a regañadientas. No, la idea es que nosotros obedezcamos la Biblia, ¿cómo? Con una disposición, porque es palabra de Dios para mi vida. Nosotros anhelemos la Biblia. El versículo 16 también dice, en toda sabiduría, la sabiduría espiritual, ve la vida como un don de Dios, reconoce su obra aún en la adversidad y conduce a un corazón agradecido incluso en circunstancias que parecen adversas. Eso es ver la vida con sabiduría. Sabiduría que emana de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios, y sabiduría que nos hace ver la vida desde la perspectiva divina. Ahí está la clave de por qué a veces usted se encuentra dos personas que están atravesando las mismas circunstancias y uno lo asume con una actitud de gratitud y el otro lo asume con una actitud de ¿qué? De derrota, de frustración y de amargura. Porque hay una disposición distinta en el corazón en cada uno. La palabra produce adoración agradecida. La verdadera adoración nace del corazón saturado por la palabra. La música en la iglesia no es un mero sentimiento emocional. No cantamos solamente porque siempre se ha hecho y hay que cantar. Ya cuando esas cosas comienzan a suceder, ya estamos teniendo un problema. Cuando la adoración deja de ser espontánea para convertirse en algo esquemático, ahí tenemos un problema. Y por supuesto tenemos que estar lidiando muchas veces con eso, porque ese esquema penetra en nosotros. ¿Qué es un esquema? Un sermón tiene que ser de 3 puntos. Y estamos tan adaptados a ese esquema que cuando el predicador dice 4 puntos, nos queremos desmayar, porque estamos preparados para 3. Estamos preparados a que la alabanza son 4 alabanzas. Y si vemos que al terminar la 4ª no se oró o no se dio por concluido el tiempo, es porque resta otra. Entonces estamos tan esquematizados que solamente estamos atados al factor tiempo, al factor agenda, al factor planificación. Todo es así. Y eso lo llevamos también a nuestra relación íntima con el Señor. Miro el reloj. Voy a orar 15 minutos. No hay una relación. Imagínese que usted tenga una cita con su enamorada o su enamorado y a la cita es 1 hora. No funcionan así las citas y mucho menos con alguien que usted quiere pasar tiempo, ¿verdad? Sin embargo, así somos muchas veces con el Señor. Y a lo que llamamos adoración se convierte en una religiosidad que a veces se traduce en una carga, aunque no lo querramos reconocer. Porque estamos pendientes solamente de que las cosas tienen que ser así. Y no estamos realmente disfrutando y siendo parte de eso. Y entonces eso no se convierte en adoración, se convierte en religiosidad, que es algo muy diferente. Y si vamos al versículo 17, dice así: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Otra vez la gratitud, ¿verdad? La repetición, si ustedes se dan cuenta que es muy enfática en ese versículo, 2 veces todo, dice todo lo que hacéis y después dice, sea de palabra, de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Pues hay un énfasis ahí, ¿verdad? Subraya la universalidad absoluta. Todo, absolutamente todo, lo que hacemos, dice, debemos hacerlo en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué significa eso? Nosotros sabemos que en el contexto bíblico, nombre era igual a la persona. Cuando usted decía en el nombre de, o el nombre de, no solamente era el calificativo para referirse a la persona, sino que estaba involucrando a todo el ser. Nombre y persona es lo mismo. Significa entonces, en el nombre de Jesús, bueno, bajo su autoridad, significa conforme a su carácter, buscando su gloria,
representándolo fielmente en cada aspecto de la vida. Por eso alguien preguntó, dice, cuando vas a hacer algo, si tú puedes responder a esta pregunta afirmativamente, hazlo. Es decir, ¿esto en mi lugar lo haría Jesús? ¿O esto que voy a hacer lo puedo hacer abiertamente como una forma de adoración al Señor? Si la respuesta es sí, hágalo con libertad. Si hay reservas o si la respuesta es no, pues es muy diferente. Y ahí es donde está apuntando Pablo, ¿verdad? Dice entonces dando gracias. Es una descripción del modo en que se hace todo. Y aquí entonces Pablo está poniendo el colofón. Que toda nuestra vida sea una expresión de gratitud a Dios. Podemos nosotros dar gracias a Dios sinceramente en el nombre de Jesús porque todo lo que hacemos le agrada. Qué tremendo, ¿verdad? La gratitud no es algo añadido al final de la vida cristiana. No es ni siquiera un fruto más. Es la forma, es el tono, la atmósfera en la que se realiza toda acción hecha en el nombre del Señor. La vida cristiana es integral, no hay áreas neutrales. Nosotros hemos heredado un pensamiento ambivalente. ¿Qué significa eso? Contradictorio. Dicótomo, si también aplicara el término. Entre lo espiritual o lo eclesial y lo secular. Eso no es bíblico, no está en la Biblia. Pero nosotros lo hemos heredado. Por eso el mejor concepto de adoración es: nuestra vida debe ser una vida de adoración. En estos días incluso conversaba con alguien y se refería a alabanza o al tiempo de alabanza en la iglesia como tiempo de adoración, cantos de adoración y cantos de alabanza. Eso no es bíblico. Cantos de adoración, cantos de alabanza. ¿Cómo usted me explica eso? ¿De dónde surgió eso? Bueno, yo sé de dónde surgió, pero no es bíblico. Si es alabanza, es adoración. Y si es adoración, es alabanza. Entonces, ¿de dónde nos inventamos esas cosas? Porque unos cantos tienen un ritmo y otros. Entonces, cuando estamos cantando santo, santo, santo es adoración. Y cuando cantamos otro canto que tiene otro ritmo es alabanza. Alabanza es adoración. Adoración es alabanza. Pero dar gracias, dar un testimonio, como la hermana Chilo hoy, es adoración y es alabanza. Yo estoy predicando y exaltando a Dios aquí, y la iglesia está siendo edificada, y estamos ¿qué? Adorando y alabando a Dios. Y cuando usted tiene una función en su vida laboral, y usted respeta a las personas, y usted se esfuerza por hacer lo mejor que puede, su trabajo, ¿qué está haciendo usted? Está adorando a Dios. Cuando usted respeta a su vecino, cuando usted no maltrata a una persona, ¿qué está haciendo? Está adorando a Dios. Entonces no hay tal cosa como secular y sacro. Y este texto es fundamental para ello. Porque dice, todo lo que hacéis, todo. Y lo enfatiza y dice luego, sea de palabra o de hecho. ¿Lo queremos más masticado? No. De palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor. Entonces es todo, absolutamente todo. En el hogar, por ejemplo, la gratitud transforma el ambiente familiar, ¿sí o no? Y ahí tenemos que muchas veces estar los padres interviniendo, o a veces los hijos interviniendo a los padres, porque los hijos también nos enseñan. A nosotros los padres. En estos días mi Harry me regañó,
que fui con ella ahí al multicentro de Desamparados y yo no me di cuenta. Ustedes saben que no veo muy bien. Y ya me había adentrado en un espacio donde estaba la señora limpiando el piso. Y Harry me dijo, papá, que mira que ya íbamos por la mitad, ya yo o retrocedo o sigo. Y dije, bueno, tomé ahí el borde y seguí. Y cuando salí afuera, Harry me regañó. Me dijo, papá, eso no se hace porque esa señora estaba allí y había señales que lo indicaban. Yo dije, lo siento, es verdad. Entonces ella me corrigió a mí. Pero lo que me refiero es que en un hogar donde la gratitud está presente, es un espacio para que realmente el Señor sea exaltado, para que no solamente estemos mirando lo que nos falta, los defectos de los que tenemos al lado, y no somos capaces de ver entonces los nuestros. En el trabajo, la gratitud permite ver la labor cotidiana como servicio a Cristo. Voy al trabajo amargado todos los días como si fuera una carga y al mismo tiempo entonces oro al Señor, gracias Señor por tu provisión. Sí, pero el trabajo no es una provisión y no es un medio de provisión. Entonces nos cuesta tanto trabajo dar gracias a Dios por el trabajo. En medio de pruebas o dificultades, la gratitud, que por cierto no niega el dolor, no es vivir con los pies fuera de esta tierra, pero reconoce la soberanía y bondad de Dios incluso en momentos difíciles. ¿No es eso lo que nos expresaba la hermana Chilo? En momentos de tribulación, de enfermedad, de malas noticias, de procedimientos invasivos, ver la mano de Dios, ver la bondad de Dios en una puerta que se abrió para una cita, en un hermano que se dispuso para ayudar, en otro hermano que ora, en otra persona que pregunta cómo estás, en un hijo que se dispone a ayudar. ¿Ven la diferencia, verdad? Esa hermana tenía dos alternativas: amargarse y ver todo lo que le estaba sucediendo como incluso un castigo de Dios, o verlo desde otra actitud, desde otro ángulo, desde la paz de Cristo, desde la palabra de Dios y desde la actitud de la gratitud del corazón. Concluyo entonces, hermanos, diciendo lo siguiente: la gratitud es la evidencia de un alma rendida al señorío de Cristo. Es el reflejo de eso. Es la respiración espiritual del nuevo hombre. Precisamente este texto está en todo el capítulo 3, en ese contexto de el nuevo hombre, donde Pablo ha hecho un contraste en cómo era nuestra vida antes sin Cristo, pero cómo tiene que ser nuestra vida, o cómo se espera que sea nuestra vida ahora, ya con Cristo. Porque antes, y leímos el versículo 12, pero usted puede leer del versículo 5 incluso, nos damos cuenta que la exhortación es que nuestras relaciones, nuestras actitudes y todo cuanto hagamos, pues precisamente sea el resultado de eso, de una vida habitada por el Señor. Es la melodía del corazón regenerado. Ha habido una transformación en nosotros. Por lo tanto, no se espera que en nosotros haya ingratitud, sentimientos o pensamientos fatalistas, indisposición a veces marcado por el orgullo a perdonarnos unos a otros, a estar dispuestos a la reconciliación, un corazón inclinado precisamente a ello. Que el Señor haga de nosotros hombres y mujeres gobernados por la paz de Cristo. Que la paz de Cristo sea, como veíamos, ese árbitro en nuestro corazón. Que sea el que nos guíe a tomar decisiones, incluso a cómo manejamos nuestros pensamientos. Que como bullan, si nos pinchan, ¿sangremos qué? Sangremos Biblia. Que la palabra de Cristo abunde en nuestros corazones y que como resultado seamos personas rebosantes de gratitud.
Y nosotros sabemos que una persona, una familia, una iglesia marcada por la gratitud es una persona, es una familia, es una iglesia que va a tener un impacto en otros, también desde el punto de vista positivo, contagiándolos con el evangelio del Señor. Oramos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra que nos confronta, que nos corrige, pero también, Señor, nos anima. Nos recuerda, Señor, lo importante que es cultivar una actitud de gratitud. Lo importante, Señor, que es cultivar una vida, Señor, inclinada a tu palabra, para que tu palabra sea realmente el mensaje, Señor, que nos llene, que no solamente seamos conocedores y conocedoras de ella, sino también hacedores, deleitándonos, Señor, en tu palabra, sabiendo que cuando ella penetra de esa manera en nosotros, pues vamos a ver la vida de forma diferente, vamos a tomar decisiones de forma diferente, vamos incluso a ser capaces de darte gracia en los momentos de aflicción. Señor, gracias. Muchas gracias por Cristo. Gracias por tu iglesia. Gracias por habernos traído hasta aquí, prácticamente ya en vísperas del último mes de este año. Si hemos llegado hasta aquí ha sido por tus misericordias. Si estamos aquí, Señor, es porque tú nos has traído y nos has sustentado por tu palabra en Cristo y también, Señor, por medio de tus portentos, de tus muchas bondades y misericordias. Te agradecemos, Señor, y te pedimos que llenes nuestro corazón de gratitud. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.